Buenos días. Hoy vamos a hablar del COVID-19 y su impacto en el derecho de seguros. Hablar de las pandemias y su impacto en los seguros en un país como el nuestro amerita un especial tratamiento respecto al tratamiento que ameritaría el tema en el ámbito internacional. La primera pregunta que nos debemos hacer es ¿por qué es relevante hablar de las pandemias en materia de contrato de seguros en esta época? Y la respuesta radica en el hecho de que las pandemias normalmente en los seguros generales son una exclusión, debido a que son un riesgo donde hay poca información y donde la tarifación sería bastante compleja. En los países desarrollados, la discusión en materia de derecho de seguros ha girado en torno a la potencial cobertura que tienen las pandemias en las pólizas de interrupción de negocio, es decir, en aquellas pólizas o amparos que cubren la pérdida de ingresos o de utilidades de los asegurados durante el periodo de las órdenes de aislamiento. Allí hemos tenido ejemplos de las cortes en Estados Unidos, de las cortes en Europa, donde se han tomado diferentes decisiones a favor o en contra de otorgar las indemnizaciones o no. La discusión versa sobre si el COVID-19, de cara a estos amparos o pólizas de interrupción de negocio, generó un daño físico o no sobre los predios, bienes o empresas aseguradas. En nuestro país la discusión ha girado sobre todo en torno a el impacto que ha tenido la pandemia y las órdenes de aislamiento en los esquemas de seguros obligatorios o seguros que tienen un giro más común en nuestro país. ¿Qué ha ocurrido? Lo primero que ocurrió fue un concepto de la Superintendencia Financiera de Colombia que invita tanto a las aseguradoras como a las partes de los contratos garantizados por pólizas de seguro de cumplimiento que analicen la situación caso a caso, porque no es posible afirmar que la pandemia y la orden de aislamiento como tal genera por sí mismo una causa extraña o una fuerza mayor, un caso fortuito en el incumplimiento de esos contratos y por ende con el impacto en la póliza. Después lo que ocurrió fue que la misma Superintendencia Financiera expidió la circular 021-2020, donde invita a las entidades aseguradoras que analicen la potencial disminución del estado del riesgo en las pólizas cuyos riesgos pudieron tener una afectación durante los meses de cuarentena o de aislamiento obligatorio. Esta potencial afectación es un menor riesgo. Entonces, por ello, en virtud de esta circular, las entidades aseguradoras que identifiquen que en ciertos riesgos se presentó esta disminución deben proceder con la devolución de primas. Y paralelo a esto, el decreto 800 del Ministerio de Salud ordena a las entidades aseguradoras que exploten el ramo del SOAT que le entreguen al ADRES los valores de prima correspondiente a los periodos de las órdenes de aislamiento y hasta el 25 de mayo. Eso es lo que tiene que ver con el concepto de la disminución del estado de riesgo. ¿Qué ha ocurrido en el seguro de riesgos laborales? En el seguro de riesgos laborales, el decreto ley 676 del año 2020 declaró el COVID-19 como una enfermedad profesional directa para efectos de los seguros de riesgos laborales. Y adicionalmente, en este ramo, pues las aseguradoras que explotan el ramo de riesgos laborales han contribuido a la entrega de material de protección para los profesionales del sector de la salud. ¿Qué más ha ocurrido en nuestro país? Lo siguiente ha sido pues ya la materialización de los riesgos. Las cifras de la industria aseguradora, por información de Fasecolda al cierre de junio de 2020, pues han demostrado que la siniestralidad no ha aumentado muchísimo, es decir, la siniestralidad promedio en todos los ramos está cercana entre el 10 y el 13%, la promedio, y el primaje tampoco ha variado, es decir, la gente ha continuado adquiriendo los seguros en un promedio en todas las ramas, podríamos decir, de la industria aseguradora. ¿Qué se nos viene? Lo más importante ahora es revisar qué productos nuevos van a llegar a nuestra industria con ocasión de la pandemia. Me atrevo a afirmar que se generarán nuevas coberturas, nuevos tipos de pólizas que busquen dar mayores amparos de cara a los riesgos cibernéticos, tanto de las personas jurídicas como de las personas naturales. Y como es lógico, se prevé que haya una mayor intención de las personas en asegurarse, en asegurar sus empresas y en asegurar su vida.
contra los riesgos que una situación de esta nos pueda acarrear a futuro. Y bueno, como siempre, el lienzo está en blanco para el desarrollo en esta industria. Muchas gracias por la atención.